A continuación vamos a estudiar el problema de aliasing por medio de un ejemplo muy sencillo, el 1.7. Pero antes de resolver cada uno de los incisos de este problema, hagamos un pequeño paréntesis. Consideremos una señal continua en tiempo x a de t que sea igual al coseno de 2pi f t. Sabemos nosotros que podemos obtener una señal discreta x de n a partir de la señal continua en tiempo, tomando muestras en múltiplos enteros de un periodo de muestreo definido Ts. Sustituimos o reemplazamos en nuestra ecuación original la variable continua de tiempo por la variable discreta n veces Ts y obtenemos la siguiente ecuación. Podemos reescribir el periodo de muestreo como 1 entre la frecuencia de muestreo. Ahora supongamos que tenemos otra señal discreta xk cuya frecuencia es igual a f0 más k veces la frecuencia de muestreo. Si comparamos estas dos ecuaciones, vemos que la diferencia solamente es la frecuencia de la señal analógica. Intencionalmente existe una relación matemática entre la frecuencia de xk y la frecuencia de x0. Nosotros podemos reescribir el ángulo de este coseno de la siguiente manera, como 2pi f0 entre fs por n más 2pi k veces la fracción de fs entre fs por n. Sabemos que estos dos términos son iguales, entonces es igual a 1. Si comparamos xk de n con x0, vemos que la diferencia entre estas dos ecuaciones se encuentra en este término de 2pi k veces n. Esto es para cualquier k, para cualquier número entero k. Nosotros tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de la suma de dos ángulos, A y B, es igual a multiplicar el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Haciendo uso de esta identidad trigonométrica, nos queda la ecuación, o nos queda xk definida de esta manera: coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Nosotros sabemos que el seno de un múltiplo de 2pi siempre es 0. Por consiguiente, 0 por lo que sea es 0. Ahora, para esta otra parte donde están los cosenos, tenemos que el coseno de un ángulo par múltiplo de pi siempre es 1. Por consiguiente, xk sería igual al coseno de 2pi f0 entre fs por n. Por lo tanto, vemos que x0 es igual a xk para cualquier número entero k. En otras palabras, un número infinito de señales en tiempo continuo se representan mediante el mismo conjunto de muestras y por lo tanto, a partir de las muestras mismas, no es posible determinar qué señal en tiempo continuo representa. Veámoslo gráficamente. La línea negra nos muestra una señal cosenoidal con una frecuencia de 5 kHz. Nuestra señal discreta, considerando una frecuencia de muestreo de 8 kHz, está representada por estos puntos en azul que vemos aquí en la gráfica, que son muestras de nuestra señal analógica en los instantes de muestreo. Y del análisis matemático que realizamos, concluimos que existe un número infinito de señales analógicas que darán como resultado la misma secuencia discreta que obtuvimos con la primera señal aquí en color negro. Solo debemos cumplir con la condición de que la frecuencia de dichas señales sea igual a f0 más k veces la frecuencia de muestreo para cualquier valor entero de k.
Veamos unos ejemplos. Cuando k es igual a menos 2, la frecuencia de la señal XK es igual a menos 11 kHz. Recordemos que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Es una función par. La línea roja que se está dibujando en la pantalla nos muestra la señal cosenoidal con una frecuencia de 11 kHz. Y podemos comprobar que efectivamente en los instantes de muestreo ambas señales tienen el mismo valor. Ahí coinciden las dos formas de onda. Por otro lado, cuando consideramos k igual a menos 1, tenemos que la frecuencia de la señal XK es igual a menos 3 kHz. Por lo tanto, si la graficamos, vemos que aquí también ambas señales coinciden en los puntos de muestreo. Si consideramos k igual a 1, tendríamos que f de k o fk es igual a 13 kHz. Y obtendríamos el mismo resultado, que ambas señales coinciden en los puntos de muestreo. Lo mismo ocurre si consideramos k igual a 2. Vemos pues que la señal de 5 kHz tiene como alias la señal de 21 kHz, considerando por supuesto que la frecuencia de muestreo es 8 kHz. Por lo tanto, si nosotros tenemos solamente las muestras que se hicieron de la señal o de alguna de estas señales, no podemos decir con certeza a cuál señal continua representa, porque para todas ellas se obtendría la misma secuencia al muestrearlas a esta frecuencia de 8 kHz. Vemos pues que un mismo conjunto de muestras pueden representar a un número infinito de señales en el tiempo continuo. Dicho esto, resolvamos el problema 1.7, que nos dice que una señal analógica contiene frecuencias hasta los 10 kHz. Y en el inciso A nos pregunta, ¿qué intervalo de frecuencias de muestreo permite su reconstrucción exacta a partir de sus muestras? Bueno, el teorema de Nyquist nos da la solución. Nos dice que para que nosotros podamos reconstruir una señal, la frecuencia de muestreo que empleemos debe ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Si nosotros tenemos que esta señal tiene una frecuencia máxima de 10 kHz, entonces necesitamos muestrear a una razón de 20 kHz. El inciso B nos dice, supongamos que muestreamos esta señal con una frecuencia de muestreo igual a 8 kHz. Examine lo que ocurre con la frecuencia de 5 kHz o con la componente de 5 kHz. De entrada nosotros sabemos que van a existir problemas de aliasing, porque nuestra señal sabemos que contiene frecuencias hasta los 10 kHz y la frecuencia de muestreo que vamos a emplear es menor que esta frecuencia máxima. Por lo tanto, se van a presentar problemas de aliasing. Aquí nos está pidiendo que nos enfoquemos específicamente en la componente de 5 kHz. De acuerdo a lo que estudiamos hace unos minutos, vimos que para una señal con frecuencia F0 existe un número infinito de señales que al samplearlas nos producirán exactamente la misma secuencia, si se cumple con esta condición. Por lo tanto, para esta señal F0, vemos que si nosotros consideramos un K igual a menos 1, nos da por resultado 5 kHz menos 8 kHz igual a menos 3 kHz. Es decir, que la señal de 5 kHz tendrá por alias la señal de 3 kHz. Y aunque no lo especifica, podemos calcular la frecuencia discreta de esta señal, que serían 5000 entre 8000, sería 5 octavos, ¿verdad? 5000 por la frecuencia de la señal y 8000 la frecuencia de muestreo,
nos da 5 octavos, es decir, que tiene un periodo fundamental n mayúscula igual a 8. Veámoslo gráficamente. Aquí la línea negra representa nuestra componente de 5 kHz. Enseguida graficamos los impulsos en color azul que representan las muestras de dicha señal, considerando la frecuencia de muestreo de 8 kHz. Vemos o calculamos que el periodo fundamental de la señal discreta es n igual a 8, es decir, que cada 8 muestras se va a repetir el periodo de nuestra señal discreta. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras de nuestra señal discreta y aquí vuelve a empezar otro periodo de nuestra señal discreta. Enseguida vamos a graficar la señal de 3 kHz y observamos lo que ya habíamos analizado, que ambas señales continuas en el tiempo coinciden en magnitud en los instantes de muestreo. Por lo tanto, a partir de solamente las muestras, es imposible distinguir a qué señal continua pertenece. De las gráficas hemos visto cómo existe un problema y hemos comprobado que efectivamente la señal de 5 kHz tiene como alias la señal de 3 kHz. Y esto es un problema porque ambas componentes de frecuencia se encuentran dentro del rango de la señal que se está estudiando en este ejercicio. Recordemos que se nos especificó que tenía componentes hasta 10 kHz. Por lo tanto, estas dos señales van a ser indistinguibles una de la otra y no se va a poder reconstruir la señal a partir de sus muestras. Seguimos adelante con el problema. Nos dice que repitamos lo que hemos hecho, pero ahora considerando la frecuencia de 9 kHz. Si nosotros realizamos el mismo análisis, tenemos que la frecuencia de 9 kHz tendrá como alias la señal con frecuencia de 1 kHz. Por lo tanto, y ambas componentes de frecuencia se encuentran dentro del rango de los 10 kHz de la señal que estamos estudiando y por lo tanto eso va a impedir que podamos reconstruir la señal original porque tenemos un problema de aliasing. Veámoslo gráficamente. Primeramente vemos cómo se está graficando la señal cosenoidal a 9 kHz. Enseguida vemos las muestras de dicha señal en los instantes de muestreo TS. Y finalmente vemos la gráfica del coseno de 1 kHz. Por lo tanto, tanto la señal de 9 kHz como la de 1 kHz, al tomar muestras de ellas, obtendremos los mismos valores y por consiguiente serán indistinguibles una de la otra. A partir de solamente sus muestras no podemos determinar a cuál de las dos señales pertenecen y esto es un problema de aliasing.